se queda en palabras. Y no. Bueno, Felipe, el que acaba de escuchar usted es el amor más célebre en la historia política de Colombia. Sí. Y termina mal ese amor, pues como suelen terminar muchos amores apasionados. Pero no está bien que se asocie el amor con maltrato, ¿yo? No, me pega, pero es eso por no mi está bien, no. porque ese es un mensaje que se le pero- manda a la gente que no es bueno. El amor no es maltrato y no es cierto que el que ama se tiene que dejar maltratar. Pero No, hay es que en el abonarle a fondo queda Bolívar, hay eso, que ¿no? abonarle a Bolívar, que muestra ser todavía una persona decente con Petro. No, Felipe, me sorprende. Y Pero, fíjese no. que ya nos confesó pues que sí, que se siente No, él maltratado, muy que tal, noble. pero ahí sigue. Él muy noble, pero si algo caracteriza al presidente Gustavo Petro es el maltrato es que lo saca a todos a con patadas. la gente que ha Claro. trabajado con él y con la que ha sido leal. Porque no me refiero ni al exministro Campo, ni a la exministra Cecilia, ni a los que no eran de él, sino a los que sí son de él o han sido de él. Mire, Jorge Rojas dijo Sí. que casi acaba con el gobierno. Susana Mohamed se quedó esperando con el tema de planeación. María Constanza García, la exministra de Transporte, también le muy dijo que maltratada. había que barrer la corrupción del ministerio. Y ahora Gustavo Bolívar. O sea, es un trato con un manejo tan déspota. Es un trato lleno de por debajear a la gente que ha sido leal con él en vez de generarles gratitud. O sea, es carente A ver, completamente María Consuelo, de gratitud. Pero Eso siempre no ha es sido posible. así, A ver, María María Consuelo. Consuelo. Yo no entiendo Horrible, qué horrible. les sorprende Yo a no- ellos. no. Les sugiero que no se queden en el tema personal, porque dicho que el presidente... Es que no es personal. no fue, a ver, para Consuelo. El presidente Dicho de que- Colombia. Dicho que No, el claro. presidente Petro no fue muy amable, Pero- no correspondió al amor público que le declaró Bolívar. Lo que tienen que preguntarse, Felipe, ustedes que están aterrados, diciendo lo maltrata y termina mal, es por qué el presidente Petro no apoya a Gustavo Bolívar. Lo que hay es una jugada política. No, políticamente porque no le- también. pero- pero es que maltrata a la No, gente de que trabaja acuerdo. con él. Pues porque no, pero, Claro, pero es que no cree que Bolívar tenga la capacidad de unir al pacto histórico y a los petristas. Él no, el presidente, Sí, eso- pero pues No, es que nos digamos lo acaba de decir las dos Bolívar. cosas. Las dos cosas ya se sabían, Néstor. Una, que el presidente maltrata efectivamente y es bastante, digamos, Eso no es nuevo. desleal con las personas con las que ha tenido una relación cercana. La lista es muy larga de Muy personas larga. que salen peleadas con él porque se sienten maltratados, a pesar de que, digamos, como diría uno en el lenguaje coloquial, le han aguantado, porque le aguantan y le aguantan hasta que un día además les termina pegando una patada como lo hizo con Gustavo Bolívar. Y Eso después vuelven eso es como- conocido. Como el embajador en Washington. Eso es conocido. Lo que dice Bolívar, lo que dice Bolívar también es conocido, que es que el presidente está buscando un candidato más de centro, digamos, que no deja de ser una cosa curiosa que un presidente tan radical crea que necesita un candidato presidencial que no sea de izquierda. Es raro realmente, porque uno creería que un presidente en esas condiciones tan doctrinario, etcétera, pues lo que estaría buscando es un candidato que siga proponiendo lo que él dice, pues porque no lo hace, pero lo dice. Pero yo sí creo, Néstor, y quisiera un minutico para poner Pero de ahí es donde presente una yo cosa le que digo, me parece Héctor, que está mire, pasando por debajo miren, de esta mire la circunstancia. paradoja. Petro está enviando el mensaje de que en este momento no conviene otro Gustavo Petro. Claro, no, es raro por eso, porque ese Gustavo Petro, en su versión más radical, es el que tenemos de presidente, y sin embargo cree que hay que tener un candidato que incluso no sea de izquierda, que sea proveniente de otros partidos políticos. Mencionó que pero la Néstor, frase de Bolívar diciendo que quieren recoger un pedazo del santismo y un pedazo del de la política santismo y tradicional. Claro, pero déjeme poner de presente otro tema, Néstor, que a mí me parece muy importante y sobre todo más urgente que estos de las jugadas políticas, que es la razón por la cual aparentemente Petro regañó a Bolívar, además de los problemas personales que tienen entre los dos. Porque Bolívar ofreció en su intervención una cosa que no puede cumplir. Bolívar le dijo a los viejos que estaban sentados ahí que iban a recibir 230,000 pesos mensuales de aquí hasta el final del año, sí, por cuenta de un subsidio. Y el presidente le reclamó con razón que eso lo había tumbado la Corte Constitucional. Es que cuando la Corte Constitucional declaró
parcialmente constitucional la conmoción interior. En realidad lo que dijo es que no podían dar subsidios con la plata que se recogiera de la conmoción interior, subsidios a los viejos, ni hacer otras cosas. Pero me llama la atención, Néstor, que en cambio no le reclamó lo mismo a la ministra de Transporte, que está ofreciendo la carretera del Catatumbo. Y no se lo reclamó está ofreciendo la carretera, no es por eso. Está ofreciendo la carretera del Catatumbo con plata que no se va a poder recoger. Pero yo sé que este tema no es el importante, pero no quería el tema no es el enojo porque esto va a armar un lío más adelante, porque son Néstor, 2 el problema no es que no se sabe si se pueden recoger ni si se pueden gastar. Va a ser tema. Néstor, el enojo del presidente no tiene nada que ver con... Para quien quiera opinar sobre Bolívar desencantado, Bolívar enamorado todavía, pero Bolívar maltratado por el gobierno al que sirvió. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Opiniones, comentarios. Estamos en Ditu, la plataforma. Estamos en el canal de YouTube para quien quiera ver la radio. Luis Ernesto. Néstor, aquí no se trata de un tema personal, ni de desamor, ni de una telenovela. Aquí hay una decisión política del presidente de decir: usted, Gustavo Bolívar, no es mi candidato, porque con usted perdemos. Y le abono la franqueza al director del DPS, en que él mismo reconoció aquí que el mismo presidente le dice: usted no es el que dice Petro, entérese, y por eso le pido que no renuncie. El enojo del presidente en Tibú, la razón por la cual lo regaña, es porque no le hizo caso y renunció y va a competir. ¿Y sabe por qué está enojado el presidente? Porque sabe que si Bolívar es el candidato, van a perder. Porque es el candidato que le unifica a toda la izquierda, es el candidato que unifica el petrismo, pero es el candidato que con absoluta certeza pierde la presidencia, pierde la primera vuelta, como ya le pasó en Bogotá a Bolívar. Y por eso es el enojo del presidente. Pero no es por los subsidios, es porque sabe que va a perder con Bolívar. Pero porque sabe que va rumbo a la derrota con Bolívar. Pero para pues eso no, claro que no, No, claro que no, ni más faltaba. No, eso yo estoy en desacuerdo con las formas del presidente. Ustedes me han escuchado aquí todo el tiempo. No hay manera de en las formas del presidente Gustavo, tengo un profundo desacuerdo. Vamos a ganar, no, pero para eso tiene aparentemente, que Felipe, tratarlo de esa manera. No, aparentemente, Felipe, eso fue lo que ya hizo. Aparentemente eso fue lo que hizo el presidente en la charla personal que tuvo con Bolívar, y Bolívar le dijo: y como nos lo acaba de contar él mismo acá: no, presidente, yo no le voy a hacer caso, yo voy para adelante, yo me voy a lanzar. Y además le notifico que no vamos a ganar la presidencia, sino que yo me voy a ganar el voto petrista. Eso sí, no tenga la menor duda que si compite contra Roy Barreras, contra Daniel Quintero, contra María José Pizarro, el ganador de la consulta del llamado Frente Amplio se llama Gustavo Bolívar. Anótelo desde ya, Néstor. Sí, es el único candidato que unifica a la izquierda en Colombia hoy, así lo demuestran las encuestas. Lo que pasa es que sale la consulta y pierde pero también al mismo pierde la tiempo presidencia. Es el candidato más débil porque se vuelve el candidato de la izquierda. Por eso la frase del presidente, Felipe, la frase del presidente es dicha a Bolívar, que necesitaba a alguien más convocante. Bolívar le dice: no, déjeme medir, y lo va a intentar efectivamente como candidato para presidencial. Para ser más precisos, Bolívar unifica al petrismo. Yo no diría que a toda la izquierda, porque hay una izquierda que no está con el petrismo. Pero además otra cosa, Néstor, cuando uno escucha la entrevista que usted le hizo a Gustavo Bolívar, uno saca una conclusión que se resume en una sola frase: Petro no quiere a Bolívar de candidato porque Bolívar no está dispuesto a venderle el arma al diablo. Esa es la verdad. Sí, todo lo que Bolívar dice es que a mí, pues yo no soy de esos que me voy a unir con todo el mundo. Entonces, el gran defecto de Bolívar, según Petro, es que Bolívar no es capaz de venderle el alma al diablo, que fue lo que él hizo para ganar la presidencia. El diablo Santos, al diablo Roy, al diablo Benedetti, etcétera, etcétera. Entonces, Bolívar no acepta eso. Y un detalle, usted tomó nota de que Bolívar el 1 de mayo no estuvo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, estaba en Cali con Francia Márquez y con Alex López. ¿Y eso qué quiere o sea decir? que esto ya va de fisura grande. Esto no es que te quiero y no me quiero, o te quiero y tú no me quieres. Esto aquí ya hay un bloque hay armado fisura, detrás de Bolívar. Claro, pero entonces explíqueme por qué María José Pizarro sí estaba en la fila de atrás de Gustavo Petro en Bogotá, y Gustavo Bolívar está en Cali con Francia Márquez y con Alex López, echados del gobierno. No, si usted quiere analizar Bolívar era el chat del sindicato, no se le olvide también eso. Esto ya viene marcado hace rato, y la fisura está. Ahora, que Bolívar les gana a todos, no tengo la menor duda, pero Bolívar, según nos dice, él no está dispuesto a venderle alma al diablo, que es el requisito. Ojo, el requisito que Petro está pidiendo
a su candidato es que sea un candidato que sea capaz de venderle el alma al diablo. Ese es el mensaje que a mí me quedó. 7 de la mañana, Néstor, pero 58 minutos. Estas diferencias Petro-Bolívar eran previsibles, pues aquí lo habíamos dicho hace varios meses, que el problema de Bolívar es que une al petrismo y con eso gana la consulta y desestimula el Frente Amplio. El problema de Petro podría evitar que hubiera una consulta para él tener más control sobre quién es el candidato, pero pues necesita una consulta para mover los votos. Pero en una consulta de esas, un candidato que puede ser mejor para la segunda vuelta, como Luis Hilberto Murillo, no es tan competitivo frente a Bolívar. Entonces, ese es el problema. Héctor hablaba de por qué ese comportamiento raro de Petro. No, Petro sabe que solo caudillos como él, o Trump, o Álvaro Uribe son capaces de crecer su base. Quienes no son como ellos tienen es que jugar a coaliciones y ampliar la base por vía de frentes amplios. Entonces, sabe que Bolívar se parece a él, pero no tiene la fuerza de él. Entonces, ni suma, ni crece una buena la mirada, base. Álvaro. Y sabe que me parece bien curioso. Sin Petro el petrismo queda muy reducido, de la misma manera, Felipe, que Claro. sin Uribe el uribismo quedó muy reducido. Esta es la conclusión de todo eso. Y es que mire, Néstor, y Bolívar no hereda todos los votos que tiene el presidente. No, Gustavo claro que Petro. no. Y le cuesta mucho más, mantener toda esa coalición y todo ese sector unido que lo que le costaba a Petro, que Petro, digamos, lo hace muy fácilmente. Petro es un tipo que todavía sale a la Plaza de Bolívar y allá convergen la inmensa mayoría de organizaciones que están en ese sector. Y sabe que me parece bien llamativo de todo este incidente, Néstor, es que al presidente Petro, que uno lo ve como tan confuso conceptualmente y a veces como medio tan chifladito en algunas declaraciones, tiene muy clara su estrategia electoral de 2026 y es además producto de un análisis muy racional y muy frío. Y esa estrategia está condensada en una palabra o en una expresión que aquí usó Gustavo Bolívar, que es candidato convocante. Se necesita alguien que mantenga a la vez a tres sectores, que son la izquierda, votantes centristas, digamos centristas, centroizquierda, y lo que llaman la política tradicional. Sumar esas tres cosas es la fórmula ganadora para la continuidad del proyecto del presidente Petro en 2026. Y si no lo logra, la situación es muy difícil y probablemente la continuidad no está garantizada. Y el problema que tiene Néstor, lo dijo también aquí Gustavo Bolívar, y es que por ahora no tienen ese candidato convocante y Andrés, no está fácil encontrarlo. Me preguntan algunos oyentes, Felipe, y si no es Bolívar, ¿quién es el candidato de Petro? Felipe. ¿Amaya? Dicho que no es Bolívar. No. Sí, no sé. No sé. No, es que no sé, ¿Roy? no sé porque Roy, Mejor no dicho, sé, es que no sé, ¿quién no es sé, el no me atrevo a candidato, especular Felipe? porque Piense en un nombre. ¿Quién es el candidato que en palabras del presidente Petro sí convoca? Si no es Bolívar, alguno debe tener en mente el presidente Gustavo Petro, alguno que sí convoca. Y convoca, Néstor, es fácil la respuesta. Y convoca quiere decir, ¿quién entonces? recoge santismo, recoge política tradicional, recoge centro. ¿Quién? Uno, No lo sé. es muy fácil la respuesta, Néstor. El candidato del presidente Petro es uno que no sea petrista, evidentemente. Porque el más petrista es el ¿Pero que acaba de quién? quedar No, desautorizado, pero como él mismo pero lo ¿quién? reconoce. Deme un nombre. Luis Cualquiera Ernesto. que no sea petrista, pero es interesante, ¿Pero Néstor, quién? es bien interesante ¿Quién? saber que, Es un nombre, no me diga un perfil. digamos, está Roy Barreras, está Daniel Quintero, está No, muy Daniel probablemente Quintero, el Daniel hoy Quintero gobernador de Boyacá. Daniel Quintero no es petrista. O sea, Daniel Quintero No, por está eso, a la pero izquierda que no de sea- Gustavo Bolívar. Que no sea Quiero tan decirle. petrista, entonces, que no sea tan petrista. Pero Daniel esto es lo que petrista, dice Néstor y que Daniel es muy Quintero diciente es... yo lo tengo en la lista de los más petristas de los petristas. Néstor, pero analice, pero por analice petrista algo, no por analice algo, desde Néstor, el y punto de es- vista ideológico, Néstor, porque Daniel Quintero es, digamos, capitalista, en cambio Petro no, y yo creo que ahí está la principal diferencia ideológica, y yo sí creo que Quintero es el candidato del presidente Petro, entre otras Ok. cosas porque es muy radical, justamente con el tema ese de que va a revocar el Congreso y no sé qué cosas, se está inventando, digamos, un discurso en ese sentido, Pero es que, y pero me es parece no que convoca, Petro es que cree... Quintero no convoca ni siquiera en su ciudad, ni siquiera en Medellín, Héctor. Sí, O sea, no, yo creo, mire, es Gustavo, más, si es que usted lo que quiere, yo le digo... Usted lo que me está diciendo Si yo es, le- Gustavo si usted Bolívar quiere no más, yo es le digo. porque no convoca.
Pero Daniel Quintero sí es Quintero que tampoco convoca. Menos, sí. Pero si quieres yo le digo más, Néstor. Yo creo que definitivamente le puedo decir hoy que falta un año para la elección presidencial. No hay ninguna opción de que un candidato que tenga el apoyo del presidente Petro gane la elección presidencial en Colombia en el 2026. Ninguno. Llámese como se llame. Pueden si llega a apoyar a un candidato, digamos claramente de centro, por ejemplo, ese candidato que podría ganar solo se quema por el apoyo del presidente Petro. No hay ninguna opción de que el petrismo gane la elección en el 2026. Ese es el presupuesto de mi análisis. Pero lo que yo creo que el presidente Petro encuentra en Quintero es un candidato, digamos, igual de radical que él en su discurso, muy kamikaze, digamos, en su discurso, y quizá en el que puede confiar en el sentido de que no lo va a perseguir, porque eso es muy importante, Néstor. Sí. En estas elecciones, cuando hay debates de corrupción y cosas de ese estilo, quien está buscando sucesor piensa, ¿ese me va a guardar la espalda o no? Y yo creo que el presidente Petro cree que Quintero le guarda más la espalda que Bolívar, sin duda. Ok. 8, escucho teorías de quién es el candidato, si no es Bolívar, quién es el candidato del presidente Gustavo Petro. Quintero tiene el mismo defecto que Rodolfo Hernández. Vitalogic ahora se llama Aguas Vivas. Esperemos a ver qué pasa en Aguas Vivas. Pero, Néstor, el candidato es Amaya, es Carlos Amaya. Estuvo con él en Boyacá, allá en Cubará, acuérdese. Sí. Mientras despreciaba a Bolívar, estuvo con él en Cubará, en Boyacá. Y tiene el respaldo de Carlos Ramón González. El alter ego de Carlos Ramón González se llama Carlos Amaya. Pero además Amaya estuvo en la coalición de la Esperanza en el 2022. Tuvo el aval de Fajardo para ser gobernador de Boyacá. O sea, si hay alguien que tenga algunos tangenciales con el centro, se llama Carlos Amaya, y el petrismo del Partido Verde lo apoya. Entonces, es Amaya. Bueno, lo anoto aquí en Roy, más bien, yo creo. 8 de la mañana. Ese amor sí es recíproco. Es una lástima que la doctora Sandra Ortiz no vaya a poder votar por Amaya, ¿no? Ese amor sí es recíproco, el de Amaya y el presidente Gustavo Petro, porque es nuevo, Guiño ¿no? es nuevo, pero Guiño va y Guiño viene, Néstor. Él es el primer gobernador, el primer mandatario regional en abierto y públicamente decir, sí, voy a hacerle campaña a la consulta popular del presidente. Pero fíjense, yo tengo otra teoría. Posiblemente desde afuera. Yo tengo otra teoría. Yo creo que el único candidato que le gusta a Gustavo Petro se llama Gustavo Petro. Él mismo. Ese es el único que a él le gusta. No se puede reelegir. Esa es otra discusión. Pero creo que la única persona que le gusta a Gustavo Petro se llama Gustavo Petro. Pero es buena la teoría de María Consuelo, Felipe. Esa es la desde el punto de vista egocéntrico, el único candidato como trastorno de la personalidad, sí. Pero eso no va a pasar, eso no puede pasar, no tiene cómo, no va a pasar, eso tampoco hay que decir que es que se va a quedar y que no sé qué. No, eso no. Pero en este momento el único que le gusta es sí mismo. Pero siempre. 8 de la mañana, 6 minutos.